Hola, buenos días. Si quieren, podemos esperar unos minutos más para que se una más gente. Estamos por comenzar. Gracias. Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este webinar. Vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Espero que todos estén muy bien. Por favor, si me ayudan en el chat a confirmar que están viendo mi pantalla. Sí. Ok. Ay. Slideshow. Listo. Pues buenos días a todos. Me presento. Yo soy Liliana Vargas. Estoy aquí en nombre de Zeppelin. Yo pertenezco al área de contabilidad y estoy actualmente reportando y consolidando en los estados financieros de Zeppelin. Entonces, bueno, en este webinar maximiza tus ingresos, transforma el proceso de cobranza en tu negocio. Vamos a tratar y vamos a hablar de pues los siguientes temas. Este es el temario del día de hoy. Primero vamos a definir pues algunas políticas de crédito y cobranza. También vamos a platicar de cómo saber si tenemos una cobranza sana o qué podemos hacer para recuperarla. También vamos a platicar sobre cómo podemos segmentar a nuestros clientes por niveles de riesgo, qué significa esto, algunos tips de comunicación proactiva con clientes y también para agilizar justamente este proceso de cobranza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Primero, creo que es importante que platiquemos sobre, pues, maximizar los ingresos, ¿no? Hay muchísimas actividades o muchísimas estrategias que las empresas o incluso las personas con negocios pueden definir y tomar para poder incrementar los ingresos, ¿no? Pueden ser desde acciones de marketing, puede ser también desarrollo de nuevos productos, también a lo mejor mejoras en procesos operativos, ¿no? Hay muchísimas maneras en las cuales un negocio, una persona física o moral puede incrementar sus ingresos. Sin embargo, en este webinar, bueno, nos vamos a enfocar en el proceso de cobranza, que si bien el proceso de cobranza inicia desde los ingresos, ¿no? La definición de los ingresos es pues sumamente importante y es la base para poder después partir a cómo vamos a cobrar, ¿no? Entonces, antes de definir una política de crédito y cobranza, es importante que definamos qué tipo de ingreso estamos percibiendo, ¿no? Hay ingresos que son relacionados a venta de productos, que es, pues, digamos, lo más común que podamos conocer. También hay ingresos por servicios, ingresos por comisiones, ¿no? Algunos modelos de negocio también de suscripciones, plataformas, etc. Entonces, bueno, es importante primero establecer esto porque también a su vez estos ingresos pues pueden ser sujetos a ciertas regulaciones, sobre todo fiscales, ¿no? Por ejemplo, tenemos ingresos que pueden estar grabados, ¿no? Con el IVA,
que son impuestos sobre las ventas o incluso también están sujetos a cierto tipo de retenciones, también dependiendo si estás vendiendo a una persona física, a una persona moral y dependiendo también de tu tipo de ingreso. Entonces, definamos primero esta parte. De ahí ya podemos partir precisamente pues a la política de cobranza, ¿no? Una política de cobranza nos va a ayudar a tener establecido los lineamientos en los cuales nosotros vamos a dar tanto crédito como la manera en la que vamos a cobrar este crédito. De ahí, bueno, también quisiera como recordar y como que nos quedáramos con este conocimiento, es que cuando una empresa o una persona recibe un ingreso, no necesariamente esto significa pues recibir el flujo de efectivo entrante. Entonces, aquí vamos a estar hablando específicamente pues de las ventas a crédito, ¿no? Cuando nosotros emitimos una factura y no necesariamente ese momento recibimos el pago. Por eso, digamos que vamos a hablar a nivel contable, pues de una cuenta por cobrar o como le llamamos más comúnmente, pues clientes. Vamos a hablar de clientes. Entonces, bueno, una vez establecido esto, el proceso de cobranza inicia desde la facturación. Desde el momento en el que yo emito una factura, este es el primer paso y lo que podríamos establecer en la política de crédito y cobranza es justamente cómo voy a facturar, ¿no? ¿Qué es lo que necesito o qué datos necesito yo para poder emitir una factura? Bueno, pues en esta factura siempre va a haber un emisor y un receptor, ¿no? En este caso, si yo estoy vendiendo, pues yo voy a ser una persona que emita la factura. Y esto es importante porque las facturas tienen, dependiendo de pues los requisitos fiscales de cada país, pudiese ser que son diferentes en diferentes zonas geográficas, pero los más comunes pues son que hay un número de identificación fiscal, no sé, puede ser un RFC, un NIT, un RUT, ¿no? Como le llaman también en Chile, un Tax ID. Entonces, bueno, esto es súper importante porque el tener estos datos actualizados, tener estos datos correctos desde el momento de la emisión de la factura, nos va a facilitar muchísimo el proceso de cobranza. Entonces, desde un inicio, contar con estos datos correctos y esta información del cliente es primordial. Esto, bueno, en muchas empresas normalmente llevan a cabo un proceso de background check, un proceso de know your client, a lo mejor también hay ciertos requisitos como a lo mejor en México solicitamos una opinión de cumplimiento, solicitamos una constancia de situación fiscal en donde podemos corroborar que los datos que nos está dando el cliente son correctos, que son existentes y demás, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que establecer en esta política, pues, un procedimiento de facturación. En el momento en el que yo estoy dando el servicio o estoy vendiendo el producto, es el momento en el que yo estoy percibiendo este ingreso. También otra característica de las facturas y otro elemento, pues son las condiciones en las cuales nosotros estamos vendiendo. Y esto también es súper importante de detallarlo, incluso desde el momento de la emisión del invoice, porque esto pues es información que cada vez es más clara, es transparente, la persona que está recibiendo la factura puede verlo a simple vista, ¿no? Si a lo mejor estoy ofreciendo un descuento o también en la misma factura, pues nosotros vamos a poder ver el desglose del IVA, de las retenciones, saber cuál es el subtotal y cuál es el total también. Entonces, incluir estos datos en nuestra descripción de la factura es también, la verdad, de mucha ayuda para el cliente. De ahí, bueno, también en la política se detalla el lineamiento de cómo vamos a gestionar nuestras cuentas por cobrar, si a lo mejor vamos a separarlas por antigüedad, ¿no? Si vamos a tener que hacer algunos cálculos que ya veremos más adelante, unos KPIs para poder medir la eficiencia de nuestra cobranza. Y también, pues aquí en esta política vamos a segmentar a nuestros clientes y vamos a segmentar a nuestras cuentas por cobrar. Entonces,
Todo esto, ¿a qué viene? A que en la política de crédito y cobranza es donde nosotros como empresa o como persona es donde vamos a definir todo el proceso desde A a Z. Y la ventaja de tener una política de crédito y cobranza clara es que precisamente tienes una organización y tienes un paso A, un paso B, un paso C de para cliente A, B y C también. Y justamente esto te va a dar más claridad de a lo mejor qué estás haciendo bien y también qué podrías mejorar. Justamente todo esto definiendo en la política. Es importante también que las políticas pues siempre están sujetas a revisión y actualización. Si bien es un guideline de cómo nosotros vamos a cobrar, cómo nosotros vamos a gestionar la cobranza, pues también está sujeta a que nosotros demos otra dirección y digamos, bueno, a lo mejor puedo cambiar esto en mi política porque va a mostrar una situación más real en mis financieros o porque a lo mejor necesito mejorar mi cobranza y necesito cambiar este elemento o este factor en cierta evaluación en mi política, ¿no? De ahí, bueno, es súper importante también que si tienes un equipo de cobranza en específico, puedas pues capacitar y comunicarla cada vez que esto se actualiza y cada vez que esto se revisa. Esta capacitación y comunicación proactiva también nos va a beneficiar no solo al área de cobranza, sino en general a las áreas involucradas en todo el proceso operativo para que pues tengan conocimiento de cómo es que se acepta un cliente, cuánto tiempo a lo mejor de impago puede llegar a tener o no, si es grave y qué implicaciones pudiera tener, ¿no? El que nosotros no le diéramos tracking a esto, ¿no? Y bueno, finalmente también aquí, pues en esta definición de políticas de crédito, también podemos incluir, no sé, alguna implementación de tecnología, alguna automatización que también pudiéramos hacer en este proceso de cobranza. Entonces, básicamente, esto es como nuestra guía y nuestra base para todo lo que queramos hacer respecto a la cobranza y nosotros pues somos hasta cierto punto libres porque son políticas internas para poderlas gestionar, hacer y desarrollar y mejorar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la política de ingresos. De ahí vamos a continuar para saber cómo es que podemos tener una cobranza sana, ¿no? Realmente, pues como les comentaba, las ventas a crédito, nosotros a nivel contable, ¿cómo es que lo vemos, no? Si bien es un ingreso en el estado de resultados, en mi P&L, que me va a pegar a una utilidad, también tenemos la contraparte, ¿no? La contraparte está en el activo, en el balance, o sea, es un derecho de cobro, ¿no? Todas estas facturas que nosotros emitimos y que si bien es un ingreso fiscal, pues en realidad todavía no los estoy materializando en dinero, ¿no? Está en una cuenta que se llama clientes y entonces la cobranza significa pues que yo materialice ese derecho de cobro en efectivo. Y esto es súper importante para las empresas y estos indicadores nos van a ayudar a saber si yo estoy logrando convertir este derecho en efectivo, cuánto tiempo me puedo tardar, si a lo mejor hay algo que mejorar en este proceso de conversión, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver algunos que para mí son muy relevantes para las empresas. Por ejemplo, tenemos la tasa de cobranza, el índice de morosidad, la tasa de recuperación de deuda, el costo de cobranza, también, bueno, la antigüedad de cuentas por cobrar y los DSO, ¿ok? Entonces vamos a ahondar un poquito más en cada uno de ellos, cómo se calculan y también pues qué información nos está dando cada uno, ¿no? Por ejemplo, la tasa de cobranza nos va a indicar, pues tal cual lo dice el nombre, cuánto yo estoy cobrando de todo lo que estoy facturando o estoy ingresando a mis ingresos en el estado de resultados y que son gravables, ¿no? De aquí, pues este porcentaje justamente nos va a indicar de todo lo que yo estoy vendiendo a crédito,
pues qué tanto estoy cobrando. Obviamente, entre más se acerque a 100, pues es muchísimo mejor, porque significa que en verdad pues estoy recuperando todo lo que estoy vendiendo, ¿no? Si está más alejado del 100, significa que estoy teniendo dificultades para poder cobrar lo que estoy facturando. Y entonces a lo mejor hay que hacer algún ajuste en la política, ¿no? De a quién estoy vendiendo. Después tenemos este índice de morosidad. El índice de morosidad pues se calcula con el monto de cuentas por cobrar vencidas, lo divides entre el monto total de cuentas por cobrar y esto también es un porcentaje. Este índice de morosidad justamente nos va a decir del total de las cuentas por cobrar, pues qué porcentaje ya venció, ¿no? Como yo les comentaba, las facturas pues normalmente tienen en su descripción o en las fechas, ¿no? La fecha de vencimiento. Dependiendo del producto, del servicio, dependiendo de tu política, de cómo hayas vendido, pues tú puedes indicar a lo mejor que tenía un mes de crédito, tenía 2 meses de crédito, hay empresas que dan más de 3 meses de crédito también. Dependiendo de estas características, pues tú podrás decir, bueno, esta factura que yo había dado un crédito de un mes, pues a partir, no sé, de el día 31, pues a lo mejor ya está en una cuenta por cobrar vencida, que a lo mejor, dependiendo la política, puede ser más tiempo que tú la catalogues de esta forma. Por eso es importante, pues justamente que lo definamos en una guía para poder nosotros también hacer una medición. Entonces, este porcentaje, pues ojalá también fuese al contrario de la tasa de cobranza, pues más alejado del 100, ¿no? Entre más pequeño sea, pues es mejor, porque te va a indicar que en realidad tus clientes pues no son tan morosos, ¿no? Que estás teniendo una cobranza pues sana, que tú estás realmente recuperando tus ingresos y que estás dando el crédito adecuado, a lo mejor también los días de crédito adecuados y que tu cliente pues está pudiendo pagar, ¿no? Por el contrario, pues si el índice de morosidad es muy alto, pues significa que realmente o estás dando, no sé, a lo mejor crédito muy pequeño los días de crédito y no, el cliente no está pudiendo pagar a tiempo en ese tiempo, en ese lapso, o a lo mejor también estás dando crédito o tus clientes pues están cayendo en faltas, ¿no? En irregularidades, a lo mejor no estás evaluando bien el nivel de riesgo de tus clientes. Entonces, por eso es importante también este KPI para evaluar tu cobranza. Después tenemos acá la tasa de recuperación de deuda, que la diferencia, bueno, vamos a ver cuál es la fórmula primero, que es el monto total recuperado entre el monto total de deudas en cobranza. Bueno, pues esta tasa, como a diferencia del índice de morosidad, lo que te va a decir es, sí, o sea, cuánto estás recuperando, pero del total de facturas que ya estaban en proceso de cobranza, ¿no? Esto es otro indicador porque nos va a decir más bien de lo que ya está en proceso de cobranza, cuánto sí estoy recuperando. Las empresas también lo pueden definir en sus políticas, pues qué tipo de estrategias de cobranza van a tomar dependiendo de si incumple en 30 días, si incumple en 60, en 90. Ahorita vamos a ver justo la antigüedad de las cuentas por cobrar, pero esta tasa pues nos va a decir qué tan efectivo es mi estrategia de cobranza en este momento, ¿no? O sea, si yo ya tomé una acción para poder recuperar una cartera que a lo mejor ya estaba vencida, pues esta tasa me va a decir si esta estrategia está siendo efectiva o a lo mejor necesito tomar otra dirección o a lo mejor no estoy gastando incluso más de lo que estoy recuperando. Y de ahí justamente pues viene el siguiente KPI, que es el costo de cobranza. En este costo de cobranza se calcula dividiendo el costo total de la cobranza entre el monto total cobrado.
Y esto se relaciona con justo la tasa de recuperación de deuda porque las empresas generalmente toman pues muchas acciones dependiendo del nivel de incobrabilidad que hayan determinado, pero pueden tomar diferentes acciones o estrategias para poder recuperar y cobrar esa cartera vencida. Muchas empresas recurren a, pues, por ejemplo, gestores de cobranza, ¿no? Agencias especializadas para cobrar, a lo mejor también factoraje y demás, y que incluso pudiese ser pues más beneficioso, pero ¿cómo sé si esto está siendo relevante o si está al contrario, me está costando más recuperar una cartera que a lo mejor ya pues tenía muchísimo tiempo de antigüedad? Bueno, pues esto nos puede ayudar muchísimo para saber qué tanto estamos gastando en recuperar nuestra cartera, ¿no? Y pues finalmente acá tenemos en esta slide el detalle de un ejemplo de la antigüedad de cuentas por cobrar. Generalmente las empresas sí catalogan sus cuentas por cobrar y es un requisito también muchas veces a nivel contable, a nivel normativo para presentar financieros, pues que tú tengas un aging y que puedas tener un como mapa de cómo va tus cuentas por cobrar, ¿no? Como desde que nace, desde que emites la factura hasta que pues ya la declaras casi que por muerta, y tú puedes definir los días en los cuales pues tú vas a darle esa vida a esa cuenta por cobrar. Pudiese ser que desde los 0 a los 30 días, ¿no? Justo son los más recientes. La verdad es que las empresas suelen dar pues crédito de un mes, ¿no? Esto es muy común. La verdad es que hoy en día pocas empresas justamente emiten factura y cobran enseguida, se apalancan un poco, pero pues bueno, este es como el rango más común. Después, pues el 31 a 60 días, a lo mejor también son cuentas por cobrar que pues ya están vencidas, pero la verdad todavía no están catalogadas como que no las puedas cobrar, ¿no? O sea, todavía en este segmento las estrategias de cobranza pues son relativamente suaves, ¿no? O sea, todavía ahí puedes enviar un reminder, todavía ahí puedes hablar, ¿no? Un correo para decir, oye, a lo mejor se te olvidó, se te traspapeló, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo podemos evitar este tipo de tropiezos, digamos. Después, pues tenemos este rango de 61 a 90 días, donde pues ya tu cuenta por cobrar está alcanzando los 3 meses de vencimiento. En realidad, pues este ya es un periodo moderado, ya 3 meses que tú no puedas cobrar un ingreso, pues en realidad sí ya empieza a ser relevante para tu operación, para tu tasa de recuperación, ¿no? Y pues finalmente tenemos como estos otros dos rangos que pudiéramos decir que ya están siendo mucho más largos y obviamente también conforme el aging va aumentando, pues justamente la tasa de recuperación a lo mejor puede ser muchísimo más difícil, ¿no? A lo mejor tú ya puedes saber o intuir, o bueno, incluso también ni siquiera no es un feeling, lo puedes ver, que no es probable que lo vayas a cobrar, ¿no? Entonces, las empresas en realidad involucran pues muchos equipos especializados para poder hacer este cálculo de probabilidades de impago. Hay equipos de portafolio, equipos de riesgo, pero si justamente, no sé, a lo mejor tú no tienes todavía un equipo que se dedique a eso, pues bueno, ¿no? O sea, tú puedes también hacer alguna evaluación de estos días, hacer alguna ponderación de pues cuántas facturas tengo, utilizar estos KPIs para poder decir, bueno, esto definitivamente yo ya no voy a esforzarme por cobrarlo, mejor me enfoco en mejorar el proceso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esto es solo un ejemplo. De ahí, bueno, pasamos como al más famoso, que es el DSO, el Days Sales Outstanding, y es pues un indicador clave de liquidez, ¿no? O sea, aquí podemos monitorear precisamente los días que tenemos para cobrar, ¿no? Que los días en los que nos tardamos cobrando. Y de aquí, pues, es importante porque recordemos lo que mencionaba en un principio del webinar, es que
Cuando yo estoy emitiendo una factura o estoy percibiendo un ingreso, eso no significa que yo estoy recibiendo efectivo, ¿no? Entonces, esto es justamente cuántos días me tardo yo desde que a lo mejor emito mi factura y tengo una cuenta por cobrar hasta que yo finalmente lo materializo. Y bueno, en este caso las empresas se enfocan muchísimo en este ciclo de efectivo porque la liquidez es un tema que al menos en Latinoamérica para las empresas pequeñas y medianas pues es una piedra angular en los negocios, ¿no? El mejorar tu liquidez y el mejorar tu, pues como tu capacidad de pago también, porque precisamente el ciclo de efectivo implica que yo recibo efectivo para poder yo también hacer pagos a mis proveedores o pagos de obligaciones, ¿no? A lo mejor también tengo algunos pagos administrativos. Entonces, es importante darle esta importancia a este indicador, a monitorearlo continuamente y también implementar algunas estrategias para poderlo mejorar. Aquí está la fórmula, se calcula dividiendo las cuentas por cobrar promedio. Esto también es muy importante aclarar, esto es un promedio, ¿no? Entonces tú tienes que definir primero el periodo en el que vas a calcular los días, no sé si es mensual, dependiendo también de pues tu negocio, ¿no? Si tú das crédito un mes, si tú das crédito 2, 3 meses, pues a lo mejor vale la pena alargar este periodo, ¿no? Y para que sea más representativo, no solo de un mes, ¿no? Pero entonces, pues vas a tener tus cuentas por cobrar promedio y las vas a dividir entre las ventas totales a crédito. Eso, pues justamente multiplicado por el número de días del periodo, si es un mes 30, si es 2 meses 60, etc., etc. Y eso, pues te va a dar un número que van a ser los días precisamente en los que te tardas cobrando. De aquí, pues, la idea y la intención es que los días, pues, sean los menos posibles, ¿no? Si en tu periodo pusiste 30, pues que esté más alejado de 30, que tú puedas recuperar este efectivo, pues a lo mejor, no sé, en los primeros 5 días, la primera semana del mes, ¿no? No recuperarlo hasta el día 29, porque justamente, pues, las obligaciones que tú puedas tener como negocio, que pueden ser gastos administrativos, gastos operativos, pudieran ser costos de proveedores, pues a lo mejor tú también estarías teniendo ahí un problema de liquidez para poder hacer frente a esos pagos, ¿no? Entonces, también podríamos pues tener aquí alguna situación que no sea beneficiosa. Entonces, por eso es tan importante traquear esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos esos KPIs y la verdad también, bueno, regreso 5 segundos para mencionar, ¿no? Que lo que no se mide, pues no se puede mejorar, ¿no? Entonces, precisamente, pues es recomendable siempre establecer objetivos, ¿no? La cobranza, esto pues no solamente es un indicador, o sea, ¿qué hago con este número? Pues hay que hacer un análisis, o sea, hay que hacer pues una conclusión, ¿no? Y decir, bueno, si está muy alto, a lo mejor yo tengo que, no sé, volantear en mi política, en mi guideline, y tengo que realizar otra estrategia, ¿no? Porque esta a lo mejor no me está funcionando como debe ser. A lo mejor puede ser un problema de control interno o simplemente mi cliente, que ya es un poco más fuera de mi control, mi cliente está teniendo una situación extraordinaria. Pero bueno, eso es para evaluarse. De ahí, pues pasamos como ya a otro punto, que es precisamente la segmentación de la cobranza por niveles de riesgo. Aquí les platicaba que esto también es algo importante para poder definirlo en la política, ¿no? ¿A quién le voy a vender? ¿A quién le voy a dar el servicio? ¿No? En esta evaluación inicial, pues hay también equipos dedicados o especializados para poder aceptar o no a un cliente. Si a lo mejor todavía estás iniciando, ¿no? Pues también podrías tomar ciertas como indicadores, a lo mejor consultar simplemente un buro de crédito, ¿no? Eso también te puede dar pues mucho indicador de qué tanto puede el cliente o no hacer frente a las obligaciones. También pues en esta segmentación y también en este proceso de otorgamiento de créditos, pues
se evalúa, no es lo mismo dar, no sé, vender cierta cantidad 100 a vender 1000, ¿no? O prestar igual 100 a prestar 1000. Entonces, definitivamente todo este proceso es muy importante de hacer una evaluación inicial y de catalogar también al cliente o a la cuenta por cobrar que yo voy a estar realizando pues en estos tipos de clientes, ¿no? Hay clientes que tienen riesgos bajos, hay clientes con riesgos más moderados y altos, ¿no? Que tienen comportamiento, pues el bajo tiene un buen crédito, ¿no? O sea, un comportamiento crediticio, paga, ¿no? A lo mejor también las relaciones con sus proveedores, pues son buenas, ¿no? También hay muchísimos, ahora existe mucha tecnología basada en análisis de datos para precisamente evaluar proveedores, ¿no? Evaluar las relaciones que tienen con terceros y eso también te da mucho indicador de qué tan riesgoso puede ser o no tener esta relación con este cliente, ¿no? También, pues en el riesgo moderado, a lo mejor sí es conveniente tener una relación, al menos también es importante pues definir y saber cuál es mi negocio, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero en el que tú prestas dinero, la realidad es que pues también reciben intereses moratorios y los moratorios pues también provienen de pues de un vencimiento, ¿no? De una situación de impago en el momento en el que tú tenías, bueno, entonces, también eso representa un ingreso que pudiese llegar a ser también importante para una empresa. Entonces, a lo mejor tú puedes también hacer una evaluación de qué tanto pudieras tomar ese riesgo en el moderado, ¿no? O sea, que a veces puede que pague, a veces que no pague a tiempo y que sea un poco más irregular, ¿no? Y pues finalmente el riesgo alto, que esto sí, la verdad, pues creo que ninguna empresa realmente se atreve, ¿no? A pues prestar o a vender a un cliente que sabes de entrada que es casi que imposible que te pague, ¿no? O que vas a tener que tomar muchísimas acciones de cobranza para poder recuperar algo de lo que estás vendiendo. Entonces, por esto es importante desde el inicio poderlo establecer, poderlo evaluar y poder dar una respuesta al cliente, ¿no? De ahí, bueno, pues definitivamente una recomendación es que esto se revise y que se revise periódicamente. ¿Por qué? Porque pues sí, a lo mejor el cliente en tu evaluación inicial, pues tú le diste una categorización de riesgo bajo, ¿no? Pero a lo mejor este cliente está teniendo justamente algunas situaciones, problemas de liquidez y precisamente pues ya no es un cliente catalogado como riesgo bajo, sino moderado. Y así escalonadamente, ¿no? También puede ser que pase de moderado a alto. Entonces, esto también es importante de actualizar esta clasificación, realizar este esfuerzo, porque esto nos va a ayudar también a que podamos, pues, digamos, gestionar esta cobranza o a lo mejor saber desde el inicio si le puedo vender X cantidad, si puedo ofrecerle un descuento o no, si puedo, no sé, ¿no? A lo mejor también desde un inicio saber que voy a tener que aplicar cierta estrategia o demás. Y bueno, pues finalmente también está la parte de la automatización, ¿no? O sea, acá también es muy importante que evaluemos pues nuestro nivel de operación, ¿no? A lo mejor en un inicio pudiese ser todo esto súper manual y que yo pueda también, ¿no? Hacer una evaluación y dedicar el tiempo cliente por cliente, emitir una factura manualmente, a lo mejor enviar un correo también así, ¿no? Hola, estimado, SADCB, ¿no? Y mandar un reminder, ¿no? Tener un calendario de pagos así como en Excel, ¿no? Quizás eso manualmente pudiese funcionar cuando pues mi operación es muy pequeña, pero si tu operación está creciendo y estás teniendo niveles de venta más importantes, estás creciendo aceleradamente y pues la verdad es que ya no tienes manos, ¿no? Para poder hacer estas actividades, porque pues en la cobranza la verdad es que
la organización, la correcta gestión y tener pues un calendario muy bien establecido, eso también algo que te va a ayudar muchísimo, pues entonces tal vez es momento de evaluar, automatizar ciertos procesos, ¿no? Hay muchos RPs y muchos softwares hoy en día que ofrecen soluciones integrales, ¿no? Desde el momento en el que tú estás emitiendo una factura, que le envía el recordatorio al cliente de acuerdo con los vencimientos, envía los estados de cuenta proactivamente, que ahorita vamos a hablar también de esta comunicación. Hay muchos softwares que ya lo ofrecen, entonces también pudiese ser importante evaluar y también, ¿no? A lo mejor, como veíamos el KPI del costo de la cobranza, a lo mejor es más valioso invertir e implementar un RP, automatizar cierto proceso que puede ser pues muchísimo más beneficioso para el área y también para otras áreas, incluso si es que lo pudieras implementar a nivel ya empresa, pero es muy importante que pudiéramos también evaluarlo. Y bueno, de aquí pues continuamos con esta otra parte que platicábamos de la comunicación proactiva con clientes, ¿no? De aquí, pues el calendario de pagos, definitivamente esto es algo que todas las empresas tienen. Pudiese ser, ¿no? Justamente como algo muy sencillo en un Sheets hasta tenerlo en un RP ya automatizado. Pero bueno, es importante que la comunicación con el cliente siempre esté. Y de ahí regresamos a la primera parte que hablábamos de tener la información del cliente actualizada, ¿no? Muchas veces suele pasar que la persona que estaba a cargo de recibir las facturas, pues ya no está, ¿no? Se renunció, se fue de la empresa y entonces, bueno, quién sabe quién, en qué vacío y qué en limbo se está quedando nuestra comunicación. Entonces, tener, por ejemplo, un correo más genérico, ¿no? De facturación o de la empresa, pudiese ser también, pues, beneficioso para asegurarnos de que esto sí está llegando a las manos correctas. A lo mejor también tú le estás enviando el correo o la factura a una persona de un área que pues no se encarga de los pagos en esa empresa. Entonces, saber exactamente a quién hay que enviarle la factura, esto es vital, de verdad vital. ¿Por qué? Porque las empresas también tienen calendarios de pagos, ¿no? Entonces, las empresas pues también tienen establecidos ciertos días, ciertos momentos en los cuales van a hacer sus pagos masivos a sus proveedores o a sus a las personas, ¿no? Entonces, de ahí, pues a lo mejor que no llegue la factura a tiempo o incluso que los datos de la factura también estén incorrectos, pudiese retrasar el cobro de esta factura. Y entonces a lo mejor tú ibas a cobrar esa factura en 7 días y esa factura resulta que la estás cobrando en 10 más y ya estás teniendo por esa factura 17 días de cobro, ¿no? En los que te estás tardando. Entonces, esto pudiese también generar un tema en tu liquidez, ¿no? Y si eso pasa con una factura chiquita, bueno, ¿no? Pero conforme va haciendo, va sumando, o a lo mejor si es una factura también de un valor súper importante, pues se vuelve cada vez más relevante tener estos datos correctos. De ahí también se valora muchísimo pues compartir un cronograma de pagos, ¿no? A lo mejor tú no sabes si la otra empresa tiene automatizado o no su proceso de pagos, ¿no? Y demás, si tiene un RP para poder recibir las facturas y poderlas programar para pago, ¿no? Entonces a lo mejor también tú estás siendo dependiente de un proceso manual que no está en tu control, pero si tú puedes enviar proactivamente un recordatorio para recordarles, ¿no? Vaya la redundancia, de pues que tienen que pagar en cierto momento, eso también es importante y eso te va a ayudar muchísimo a que realmente se lleve a cabo el cobro. Y otro tema también muy importante en esta comunicación es el método de pago. También en las facturas se establece qué método de pago vas a utilizar o el cliente más bien va a utilizar.
ahí pues pudiese ser, ¿no? Alguna transferencia, si hay un link de pago. La verdad es que entre más opciones tú puedas ofrecer al cliente, pues esto también es beneficioso porque el cliente pues seguramente a lo mejor tiene una línea de crédito con una tarjeta corporativa y también tiene diferentes opciones para que el cliente también gestione su liquidez de la manera a la que al cliente más le convenga. Entonces, esto también es importante, ser transparentes desde el inicio y en esta comunicación proactiva de compartir continuamente, pues, cuáles son los métodos de pago. A lo mejor si hay una referencia específica, ser lo más claros posibles, porque precisamente esta falta de claridad lo que provoca es que se atrase, ¿no? O sea, o incluso provoque pérdidas para el cliente, ¿no? Que pueda equivocarse o que pueda enviarlo mal, que tenga que hacer algún reproceso. Entonces, al fin y al cabo, es importante también considerar que es un cliente, que tú no lo quieres perder, que lo quieres retener. Entonces, también siempre, pues, compartir las opciones, tenerlas actualizadas. Si a lo mejor esa cuenta tú la cancelaste por alguna razón en particular, pues compartir proactivamente, mira, esta ya no es la cuenta a la cual yo voy a recibir el pago, sino es esta otra, o prefiero que me envíes el pago a esta otra, ¿no? Esto también es súper importante. Y bueno, ya también como otro tip es pues también comunicar el qué pasa si no pagas a tiempo, ¿no? Obviamente hay maneras muy soft y es una habilidad realmente el poder transmitir en una frase o no sé si sea un correo, por ejemplo, genérico o si tú estás escribiéndolo, pero sí saber que, o más bien tener conciencia de que pues si no pago, entonces a lo mejor voy a tener alguna penalización, voy a incurrir en algún interés extra, moratorio, o a lo mejor me van a detener la venta o me van a detener la línea de crédito hasta que no pague, ¿no? Entonces, también que el cliente sepa y tenga claridad de estas situaciones, pues nos va a favorecer para que también trate en la medida de lo posible, pues de no incurrir en el impago. Y pues ya como adentrándonos en el cierre, vamos a como recapitular algunas de las estrategias y finalmente vamos a dar los tips, pero esto nos va a ayudar muchísimo a agilizar todo este proceso de cobranza. Entonces, iniciamos pues desde una facturación que sea oportuna y sobre todo precisa, ¿no? Que tengamos los datos correctos, que el IVA, la retención, que la información del cliente, la dirección, que todo esté actualizado, que todo esté claro, definido en la factura, que se envíe correctamente al correo que debe de ser, ¿no? De ahí, pues también, ¿no? Tener condiciones de pago claras y atractivas. En este sentido, pues sí, ¿no? A lo mejor desde el inicio, en la evaluación inicial, que pudiéramos decir, bueno, mira, a ti que eres un cliente de riesgo bajo, te puedo ofrecer un descuento, ¿no? O a lo mejor también, si te das cuenta que está pagando su línea de crédito, bueno, le aumento la línea de crédito. Esos son ejemplos. De ahí también, pues, los recordatorios de pago proactivos, que es lo que venimos hablando de la relación y la comunicación con el cliente. Esto siempre tiene que estar activo. No necesitamos esperarnos a que la antigüedad de la cuenta por cobrar esté vencida para poder comunicarnos con el cliente, ¿no? La comunicación puede ser desde el inicio, incluso si es un cliente que nunca cae en estos supuestos de vencimiento, pues igual el tratamiento es el mismo, ¿no? Acá también, bueno, ofrecer incentivos y ser claro con las penalizaciones. También es importante en estas estrategias de cobranza que si tu cliente ya está en morosidad o si tu cliente ya está en un proceso de cobranza, hay diferentes estrategias y escalonadas dependiendo de la morosidad, pues también, ¿no? Evaluar y considerar si el cliente pues realmente te puede pagar. A lo mejor tú puedes hacer alguna renegociación con el cliente para que te vaya pagando o vaya abonando a esta deuda que tiene contigo. En realidad, pues
también eso es un incentivo, que no llegar a un punto a lo mejor ya más formal y legal, ¿no? A un litigio mercantil o lo que tenga que suceder, sino desde antes poder tener cierta negociación y esto también puede ser beneficioso en ciertos momentos. De ahí, pues precisamente hay varias opciones, ¿no? Como los servicios de cobranza, que son agencias, que les comentaba, agencias especializadas, factoring, son opciones también muy viables y muy dignas de evaluarse en el proceso de cobranza. Cuando tú ya tienes una cuenta que está vencida por mucho tiempo, a lo mejor justamente tu objetivo no es enfocar tus energías y tus recursos de la empresa en estar cobrando esto que a lo mejor o es muy improbable que tú recuperes o precisamente ya no quieres darle este seguimiento. Bueno, pues estas opciones también son muy atractivas y sobre todo el factoring pues te va a beneficiar en el tema de la liquidez, ¿no? De ahí, pues súper recomendable que la automatización del proceso se realice en algún punto. Todas las empresas queremos crecer, queremos operar más, queremos seguir vendiendo y la realidad es que la manualidad es sujeta a muchos errores, también pues es hasta cierto punto lenta, entonces pues invertir en un RP de verdad creo que pudiese ser una gran opción para estas empresas que están creciendo. Y pues finalmente la estrategia siempre en todos los KPIs y en toda la política definitivamente debe de estar sujeta también a un monitoreo y análisis. Nada está como labrado en piedra y las empresas pueden tomar estos cambios en sus políticas de forma que mejoren el proceso de cobranza, desde a lo mejor el momento de la facturación hasta el momento en el que yo recupero, pero es súper importante que esto se revise continuamente y también, pues si hay que hacer cambios, se hagan. Entonces, justamente vamos a finalizar con estos tips, ¿no? El primero, que es el más importante porque aquí nos va a dar la guía para todo, es establecer una política de crédito y cobranza clara desde que estoy segmentando a mi cliente en el nivel de riesgo y estoy decidiendo cómo le voy a cobrar y en qué momento. De ahí, pues, definitivamente implementar un sistema de facturación y un cobranza automatizado. Esto me va a ayudar muchísimo a gestionar mis cuentas por cobrar e incluso tener los números para poder realizar mis KPIs. Y pues entonces ya partimos al monitoreo regular y proactivo de las cuentas por cobrar, saber cuánto tiempo tienen de morosidad, saber cuánto estoy recuperando, saber cuánto estoy monetizando en efectivo. Y bueno, pues finalmente vamos a pasar a pues algunas preguntas y respuestas que pudiéramos tener en este webinar. Si quieren, dejo de compartir para poder ver el chat. Ok, a ver. Destacados. Acá veo unas preguntas. Ok, buenos días. Solicitar estados financieros a los clientes como actualización de documentos no es habitual. Pues mira, depende. La verdad es que muchas empresas sí tienen en su como background check o en su checklist para poder aceptar a un cliente, sí solicitan estados financieros. Generalmente en las pymes no es tan habitual, esto sucede más como a nivel corporativo, pero sí pudiese existir la posibilidad de que los pidan. Y pues en realidad el deber ser, ¿no? Es que esto esté actualizado, que esté correcto y en realidad, pues, como en cualquier solicitud de aceptación, pues es un documento que debes de compartir, ¿no? Ya tú como cliente puedes decir, bueno, prefiero no hacerlo, ¿no? Entonces busco otra opción donde no me lo soliciten. Pero sí suele pasar. Sí, y es que consideras que es clave la cobranza delegada. ¿Qué opinas del factoraje? Pues
Mira, yo creo que el factoraje y justo estas agencias de especialización sí son recomendables para ciertos casos, ¿no? O sea, ahí justamente entra la parte de la evaluación de pues la cuenta por cobrar, ¿no? ¿Qué tan importante es esta cuenta por cobrar? Obviamente, pues no vas a pasar una cuenta por cobrar de relevante, o sea, millones de pesos, no sé, dependiendo de cuánto pueda representar en tus ingresos, pero si es una cuenta por cobrar importante que tú realmente quieres recuperar y que sabes que pues vale la pena hacer el esfuerzo, creo que sí es recomendable contratar a una agencia que te ayude a gestionar esa cobranza, porque independientemente, obviamente estos gestores te van a cobrar una comisión y va a ser un gasto, finalmente tú vas a recuperar una parte importante. Y de ahí, bueno, el factoraje, esto entra perfecto en la parte de los días de cobro, ¿no? O sea, es el factoraje lo que te ayuda demasiado es si tú tienes un tema angular en la liquidez, en que no estás pudiendo también recuperar tus cuentas por cobrar en el tiempo que tú quisieras, o incluso que tus proveedores más bien también tienen periodos de pago o te están dando un crédito muy corto, pues definitivamente el factoraje te va a ayudar a que pues puedas hacer frente a estas obligaciones mientras tú todavía estás en ese proceso de gestión de cobro. ¿De acuerdo? Pues creo que esas son las preguntas y pues ya también el tiempo está encima. Entonces, bueno, pues finalmente les quiero agradecer a todos por haberse unido, por haberse sumado. Espero que este tiempo pues haya sido beneficioso para pues para sus actividades o para lo que realicen. Muchas gracias y pues que pasen un excelente día.